Señora presidenta, agradecer la presencia aquí de la señora consejera para hablar del contrato programa. Efectivamente, como ya le han informado, pues es verdad que esta mañana hemos estado viendo esta negociación o este futuro acuerdo, esperamos, acerca del contrato programa desde el punto de vista pues de una de las entidades implicadas en ello. El director general de Radio Televisión Madrid pues nos ha expuesto cuáles son sus objetivos, digamos, de inclusión en ese contrato programa. Lejos de temas políticos, ¿no?, o de planteamientos políticos que pudiéramos hacer aquí, creo que es importante que en el momento coyuntural en el que nos encontramos tengamos también un planteamiento muy claro en torno a lo que es la viabilidad de Telemadrid como empresa y que, por tanto, sepamos cuáles son los planes, ¿no?, y los proyectos que tiene la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y cómo piensa plasmar esos planes o proyectos que tenga para Telemadrid como empresa que es, a través de la cual presta ese servicio público de radiodifusión y de televisión. Y en cuanto a unos objetivos, ¿qué objetivos se plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo, partiendo, digamos, de la base que tendríamos del contrato programa que finalizó el 31 de diciembre de 2020, qué modificaciones va a sufrir, ¿no?, qué nuevos elementos se quieren introducir y que pueden estar, por tanto, sujetos a la negociación o al debate? Por eso es importante, además, traerlos aquí, ¿no? El papel que puede tener Telemadrid, por ejemplo, como elemento difusor de la cultura en un momento de pandemia o incluso de la educación en un momento de pandemia como el que hemos vivido, en el que ha habido tantas dificultades de acceso muchas veces a las clases online por parte de muchos de nuestros de los niños o de los jóvenes de la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿en qué medida esa posibilidad, ¿no?, de establecer determinados acuerdos con las consejerías para la creación de contenidos culturales o de contenidos educativos que se pudieran distribuir, ¿no?, de manera que Radio Televisión Madrid aportase su granito de arena, ¿no?, en estos momentos en los que es tan importante el llegar a todos los niños y a todas las casas, cuando a veces no se tiene un ordenador disponible, o no se tienen ordenadores para todos, pero sí quizá tenemos una televisión o más de un aparato de televisión, y cuando además tenemos un canal de difusión de contenidos por Internet que podría, bueno, pues ser adecuado en ese sentido para completar aquellos otros medios, ¿no? Sí me gustaría saber si se contemplaba en ese sentido, tanto desde el punto de vista de acuerdos de la consejería como incluso de la propuesta, no solo de ese proyecto de digitalización de Telemadrid, que creemos muy necesario, que esta mañana me ha sorprendido, ¿no?, que el director general de Telemadrid mostrase pues cierta reticencia al apoyo de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a impulsar ese proyecto o a impulsar el que ese proyecto reciba fondos de financiación de la Unión Europea, en todos esos fondos que a través del mecanismo de recuperación y resiliencia esperamos que puedan llegar. Insisto, no solo ese proyecto de digitalización, sino quizá puede haber otros proyectos de difusión cultural precisamente en este estado de pandemia. Puede haber otros proyectos que permitan quizá que pymes, pequeñas y medianas empresas del mundo de la comunicación, del mundo de la producción, del cine, de la televisión, de contenidos, puedan también acceder a proyectos financiados por la Unión Europea que a través de Telemadrid les permitan o adquirir una determinada experiencia, ponerse al día en nuevas tecnologías, etcétera. Sí me gustaría, por tanto, ver qué visión tiene el Gobierno sobre esa posibilidad también de Telemadrid de canalizar esas ayudas, no solo para la propia Telemadrid, sino para tanto pymes como familias o como determinadas personas que puedan recibir, digamos, los beneficios de alguno de esos proyectos. Inevitablemente, hemos hablado también esta mañana de contabilidad analítica, es inevitable también hablar de la financiación que tiene prevista en una coyuntura en la que nos encontramos de escasez de recursos. ¿Qué visibilidad tiene, ¿no?, sobre la financiación que va a necesitar Telemadrid para hacer frente a sus obligaciones a lo largo de estos 3 años? Si desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se pretende incentivar otras vías de financiación que sean no solo la financiación por la Comunidad de Madrid y la financiación, sino impulsar
que Telemadrid sea capaz de crear contenidos, que ya lo hemos hablado alguna vez, que puedan generar ingresos porque se vendan a otras cadenas, a otros medios y, por tanto, aliviar la carga que la financiación de Telemadrid puede suponer a las arcas públicas y, al final, a los madrileños. También es muy importante hablar de la visión que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid acerca de ese incumplimiento, ¿no?, del objetivo que hay sobre la estabilidad de la plantilla, los contratos temporales que tenemos, como se piensa. Lo hemos preguntado también al director general de Telemadrid si piensa que en el tiempo de este contrato programa sería viable el plantear alguna solución, algún proyecto que permitiera desarrollar en estos 3 años con una financiación adecuada, con una guía, ¿no?, el estado, ¿no?, de estos trabajadores, de alguna manera regularizarlo o por lo menos cumplir los objetivos legales impuestos del porcentaje de plantilla que se puede tener en condiciones de temporalidad. En fin, un poco he hecho un pequeño repaso, ¿no?, de poquitas cosas que nos da tiempo, pero sí es verdad que, bueno, partiendo como la base del contrato programa que ya tenemos, sí me gustaría sobre todo saber cuál es el interés del Gobierno de la Comunidad de Madrid en desarrollo de nuevas cosas, en planteamiento de nuevos temas en el contrato programa y también un poco pues saber cuándo esperan terminar con esta negociación y, por tanto, que se pueda llevar a cabo. La verdad que poco más que añadir a la intervención anterior. Creo que se sacan muchas cosas aquí en el debate en cuanto a el momento en el que se debatió y se aprobó esta ley, determinados aspectos que se hablan en la comisión, pero que creo que están fuera de lo que nos ocupa hoy, que es el tener lo que es el contrato programa. Se sigue hablando del marco en el que se desarrolla, de los plazos, de las reuniones que se han mantenido, pero la realidad es que creo que se entra poco al fondo de la cuestión, poco a los contenidos, a cuáles son esos proyectos en el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a impulsar que Telemadrid se modernice, que Telemadrid se digitalice, cómo va a promover el que realmente adquiera esos fondos europeos, cómo va a impulsar esa política, ¿no?, de modernización de la televisión, o si tiene otros determinados proyectos que considere adecuado sacar adelante. Tampoco se concreta, ¿no?, cuál es la rentabilidad que se espera obtener de cada uno de los diferentes canales, cuáles son las composiciones de los objetivos en cuanto a información, en cuanto a entretenimiento que nos vamos a plantear. ¿Vamos a cambiar algo? ¿No vamos a cambiar nada con respecto al contrato programa anterior en cuanto a los porcentajes de producción interna, de producción externa, de producción ajena? Todas estas cosas que se han reflejado en el anterior contrato programa, que ahora se encuentra vencido y que nos encontramos. Yo, la verdad es que no encuentro respuestas a ninguna de esas preguntas. Sí encuentro muchos planteamientos políticos, muchos planteamientos que quizá no tuvieran que tener cabida, pero desde luego no encuentro ninguno de los planteamientos, ninguno de los objetivos que después se tienen que ir al contrato programa. No encuentro esa voluntad, si hay una voluntad de la Comunidad de Madrid por determinar una plantilla más adecuada a una televisión más moderna, a una televisión más digitalizada, a una televisión más interconectada con otros medios. No encuentro una revisión de esos parámetros de dedicación a informativos, a deportes, a entretenimiento, a ficción, a contenidos divulgativos. De todo eso no se habla. Solo se habla, pues determinados problemas quizá enquistados, pero que en ningún caso creo que se vayan a solucionar con la redacción de un nuevo contrato programa y, sin embargo, creo que se obvian el momento de atacar efectivamente cuál es la televisión que queremos tener, cuál es el servicio público que queremos que preste, cómo está cambiando la forma de prestar un servicio público en esas televisiones. Sí, se menciona Netflix, pero nos estamos planteando realmente la capacidad de Telemadrid de cambiar el modelo de televisión que está prestando. Estamos dispuestos a meter dentro del contrato programa otro concepto de televisión que nos permita avanzar en una televisión y que a la vez sea la posibilidad de que muchas empresas de este sector en la Comunidad de Madrid accedan, quizá también como formación o como a nuevas formas. Muchas gracias, presidenta, y perdone que me haya excedido. Muchas gracias.